Hola hermanos, el día de hoy, 30 de octubre del 2021, se nos terminó la semana 30 del tiempo ordinario. Pues así es, hoy es sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya saben, termina una semana, el corazón agradecido no se debe perder jamás, jamás de los jamases, porque el Señor nos permite llegar al final de una semana, hombre, es una gracia muy, muy particular. Bueno, fíjense, tenía la tentación, lo que pasa es que me quedó un poquito la confusión de hablarles hoy de San Alonso Alfonso Rodríguez, importantísimo, que fue durante tantos años portero en un convento allá en Mallorca, en Montesión, ¿ya? Y es el responsable, bueno, de la vocación misionera, digamos, de San Pedro Claver, jesuita. Pero resulta ser que me queda la duda, porque algunos dicen 31 de octubre, no 30. Tendré que preguntar a los jesuitas. Pero en fin, hoy es día también de un mártir, obispo de Emly en Irlanda, Terence Albert O'Brien. Terencio Alberto O'Brien, pues para que me entiendan. Él nace en Coppermore en 1601. Su familia era una familia de muchísimo dinero. En 1621 él ingresa en la orden de predicadores, los dominicos, pues es enviado a España, allá estudiará, allá se formará teológicamente, parece ser que era un muy buen teólogo, y será ordenado sacerdote en España en 1627. Luego entonces regresa a Irlanda y ahí empieza a ser prior en varios de los conventos de los dominicos por toda Irlanda. En 1644 va a Roma, allá al capítulo, y entonces el Papa Urbano le nombra obispo, será hasta consagrado hasta 1648. Pero aquí viene el problema, porque resulta ser que empieza la persecución otra vez contra los católicos en Irlanda. A él lo encuentran, imagínense ustedes qué estaba haciendo el hombre. Estaba cometiendo una fechoría, pero una cosa terrible, asistiendo a un enfermo, llevándole la comunión a un enfermo. Se dice que cuando lo capturaron le ofrecieron, aquí le damos un dinerito y usted con ese dinerito piérdase. Pero no, nada que ver. Él fue ahorcado un 30 de octubre de 1651. Y bueno, como les señalaba, fue beatificado en un buen grupo el 22 de noviembre de 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Obispo, mártir, predicador, teólogo. Vean ustedes. Seguimos teniendo muchos mártires en la iglesia y sigue habiendo mucha persecución en contra de la iglesia. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en la carta a los Romanos, capítulo 11, es una lectura litúrgica, o sea que vamos a ir saltando en varios versículos hasta llegar al versículo 29, fíjense ustedes, porque en esta ocasión, como les digo, resulta de ahí, ¿no? Estas lecturas litúrgicas son porque de repente para no leerlo todo, no todo el texto, sino que sencillamente se lee una parte. Bueno, vamos, y les recuerdo, por otro lado, que ya la próxima semana vamos a concentrarnos a terminar de leer los últimos capítulos de la carta a los Romanos. Bueno, vamos, capítulo 11, pues. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará. Conforme a lo que dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue la reflexión de San Pablo en torno a la relación con los judíos, el rechazo de los judíos de Cristo, pero él dice, pero Dios no los ha rechazado porque Dios, pues él lo que elige es permanente, ¿no? Entonces el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido y él mismo se presenta, ¿no? Como benjaminita, hijo de Abraham, es decir, todos estos elementos son fundamentales porque a veces, bueno, durante siglos, ¿no? A los judíos se les acusó de deicidas, habían matado a Dios.
Bueno, Dios mío, sí, unos judíos mataron a Dios. Y Pablo lo aclara aquí, ¿no? Cuando dice que por un grupo, o sea, son unos cuantos, ¿sí? Que no es todo el pueblo de Israel, son unos cuantos los que han caído. Bueno, y eso nos ha beneficiado a nosotros paganos, porque yo no soy judío, aunque mis apellidos parece que digan que sí, pero hombre, estamos llamados también nosotros a orar por el pueblo judío, a orar por el pueblo judío. Bueno, vamos, el Evangelio de Lucas también es lectura litúrgica, capítulo 14, leemos solo el primer versículo y luego nos saltamos del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvo al tema, fariseos, aprendan, dejen de estar invitando a comer al Señor Jesús, hombre, siempre le va mal. Bueno, aquí es una parábola, dice Lucas que la llama parábola, esta enseñanza, que yo la he experimentado, se lo digo de corazón. En alguna ocasión me tocó no me tocó, sino que yo me fui a sentar en un lugar y pues no, ahí no era el lugar para mí, y en eso llegó la persona más importante, de hecho era el presidente de la República, y hagan de cuenta que hace algunos años, hace muchos años, como, Dios mío, serán unos 15 años o 20 años. El tema es que nosotros nos habíamos ido a sentar allá, era una reunión ecuménica, fue para el año 2000, exactamente, pues hombre, ya ven ustedes, hace 21 años, y entonces resulta ser que nosotros nos fuimos a sentar con el padre luterano y con un hermano que luego llegó a ser obispo episcopal, y estábamos sentados ahí en los primeros lugares nosotros, y en eso llegan los de la Guardia de Honor Presidencial y nos dicen, ahí va el presidente, véngase a sentar allá de últimos. Y el presidente nos dijo cuando llegó, no, quédense aquí con nosotros, no, pero nosotros nos fuimos a sentar allá atrás, no, pero eso nos pasa por andarnos sentando en los primeros lugares, realmente no lo sabíamos. Pero me acordé de este evangelio y se lo dije yo a estos otros dos amigos, y nos reíamos los tres, pues, porque es cierto, nos pasó, pues, nosotros por andar, no andábamos de presumidos, porque no era presunción, era ignorancia, pero nos tocó volver al último lugar. En fin, yo creo que esta enseñanza de humildad es fundamental, ¿no? Es aprender a colocarnos, ya les decía yo tantas veces que esta medicinita que yo me he inventado, el Ubicatex, es necesario en todo momento, ubiquémonos, o sea, no nos perdamos. Nosotros estamos para ser servidores, no para ser servidos. Bueno, terminemos. Hoy ya que es sábado, vamos a terminar un poquitito rápido. Hagamos oración. Nos descoloca tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos. A los que están al final los adelantas, y a quienes se pavonean ufanos por su asiento preferente los mandas a la última fila. A quienes lucen los galones del cumplimiento y la perfección les ignoras las medallas, mientras aplaudes la dignidad de las cicatrices en historias bien vividas. Siembras la duda en los soberbios, al tiempo que asientas la verdad de los humildes. Pasas de largo ante las mansiones bien provistas y te alojas en hogares donde abundan las carencias. Nos ilumina tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos, de primeros y últimos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión del beato Terencio Alberto O'Brien, mártir. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.